Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Aquí estamos con Buster, que nos acompaña para hacer entrevista al gran Eric Emelán, que ha venido a acompañarnos. Eric. Buenas noches. Buenas noches, thank you for coming, gracias por estar aquí. Son preguntas muy sencillas que vamos a haceros en castellano y que Buster va a traducir para que Eric pueda entenderlas y pueda contestarlas. Luego también traduciremos la respuesta para que os pueda llegar rápido y no tengamos que esperar mucho tiempo, ¿vale? La primera, como es de ley y hay que empezar por el principio, ¿quién eres y a qué te dedicas? Okay. Cuéntanoslo para la gente que no sepa quién eres. First question, it's who are you and what do you do? Okay, this is thinking of the people who actually don't know you yet. Okay. So just a little introduction of you, and that would be fantastic. Sure. So my name is Eric Lang. I'm a game designer of tabletop games, board games, card games, video games. I've been doing this for about 22 years, and I've designed almost every type of game except professionally, except for role-playing games. And I still love what I do. Okay, very nice. Entonces, bueno, él es Eric Emelán, es diseñador de juegos, lleva más de 20 años trabajando tanto en juegos de mesa, juegos de cartas, videojuegos, todo tipo de juegos, except which ones did you say you didn't? RPGs. RPGs. He didn't do RPGs professionally. He played RPGs and designed, but not published. But never has actually published. Nunca ha publicado un juego de mesa, un RPG, ¿vale? Entonces sí que ha hecho todo lo demás. Ha creado los juegos, los ha jugado, pero no los ha publicado. Oh, I'm sorry. And of course, I'm currently the game director of CMON. Y por supuesto, es actualmente el director creativo de Cool Mini or Not. Exacto, es el director creativo de Cool Mini or Not. Conocemos muchos de sus juegos, hemos jugado Blood Rage, hemos jugado El Padrino, hemos jugado un montón de juegos y bueno, pues podemos tener la oportunidad de conocer un poquito más de él. La pregunta que me gustaría saber es ¿cuándo te diste cuenta que querías dedicarte al mundo de los juegos de mesa? So next question is, when did you realize that you wanted to dedicate yourself to board game design? You know this one. I know this one. You know this one? Yeah. So blah 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 blah. Okay. Magic the Gathering. Okay, Magic the Gathering. So I know, ya me sé la respuesta de antes, entonces bueno, la cuestión es la siguiente. He translated this for me perfectly. Yeah. already. Entonces hubo tres momentos en su vida que fueron muy significativos. 1, 2, 3. 1, 2 y 3, exactamente, que fueron Mejor muy su español importantes. que mi inglés. Sí. Bueno, tu inglés no está mal, pero... Entonces, bueno, pues básicamente fueron tres momentos. El primero fue cuando jugó a Stratego por primera vez, con menos de 10 años, ¿vale? Que básicamente le voló la cabeza. Fue un juego que él exactamente no conocía que los juegos de mesa pudieran ser así, que pudieran tener ese nivel de estrategia, de riqueza, de profundidad. Y aunque no fue el momento que le hizo decidirse por el diseño de juegos, sí que fue el inicio de la semilla, digamos, de lo que luego fructificaría en esa creación, ¿no? Porque él ve posibilidades dentro de ese juego. El segundo momento es cuando llega, exactamente 2, es cuando llega a jugar Advanced Dungeons and Dragons segunda edición, ¿vale? Edition de Deuce. Exactamente. Entonces, como os comentaba antes, también le volvió loco, se convirtió en un aficionado muy serio de Dungeons and Dragons, dirigía partidas, creaba mundos, llegó a crear varios juegos de rol, no para comercializar, sino para jugar con sus colegas. Y entonces fue pues también un hito muy importante. Sí. El tercero y último es cuando juega Magic the Gathering por primera vez, el día que llega a la tienda y él se presenta ahí, juega el juego y dice que ahí es cuando ya definitivamente dice, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo quiero crear este tipo de juegos y a partir de ahí estructuró toda su vida para llegar algún día, al día de hoy, que es a poder vivir de ello y poder dedicarse completamente al diseño de Hasta el momento exactamente. Exactamente, eso es. Como veis, su historia es la misma historia de muchos, porque todos hemos vivido un inicio muy similar, Dungeons and Dragons, Magic, Hero Quest, todos esos juegos. Ahora vamos a ir con una pregunta un poquito más especial. Okay. ¿Vale? ¿Quién dirías que te ha influenciado más como creador? ¿Quién es el creador que te ha influenciado? Who would you say is the creator who has had more influence in you as a creator? Oh, sure, yeah. So I have 3 answers. Okay. Always again. Always 3. Okay. Number 3 in game design is a really good number. It's a fantastic number, yeah. I know. So I have 3 main influences, in my opinion. And you may not even need to translate. And number 1 is Richard Garfield for Magic the Gathering, but also for the way that he influenced game design and turned it into a real discipline. Before Magic, game design was a
it was something that people understood, and game theory was something people understood, but Richard Garfield really helped us to codify it into a real discipline. Okay. And I follow that, and I read a lot of his old writings, and I think it's still relevant today. Okay. Do you want to do this one at a time? Yeah, I want to do this one at a time. Okay, so el primero sería Richard Garfield, sin ninguna duda, creador de Magic the Gathering y de otros tantos títulos fantásticos. Dice que básicamente hasta la llegada de Richard Garfield y Magic the Gathering, el concepto de creador de juego de mesa y diseñador de juego de mesa no existía, pero es la llegada de Richard Garfield y Magic el que realmente desarrolla esta profesión, el que desarrolla la teoría al respecto de diseño de juegos y el que empieza a plantear que realmente ese es un camino y que esa es una forma en la que, en la que hay que trabajar para los juegos de mesa, ¿no? Entonces realmente es por el juego, pero sobre todo por la gran influencia que ha tenido en la industria desde su llegada hasta el día de hoy, que sigue siendo un nombre absolutamente relevante, absolutamente vigente, ¿no? Okay, first one. The second one is Shigeru Miyamoto, who's the lead designer of Nintendo, who designed Super Mario, designed Donkey Kong, Zelda. Absolutely. So he is he's the person, in my opinion, who took the idea of video games as a source of entertainment and really created a source of immersion. So every game that he made was actually a story that unfolds naturally and intuitively through and experientially through the playing of a game, and you don't even realize it until you get to the end. So ultimately, he codified the idea of exploration as a key part of what makes games fun. Okay. Entonces, bueno, el siguiente sería, ¿cómo se llama? Miyamoto, es que me venía un nombre de un humorista, perdón. Entonces, bueno, Miyamoto, el diseñador jefe de Nintendo y uno de los originales fundadores, ¿no? Porque lo que comenta es que lo que trajo este hombre al mundo del videojuego es la narrativa como parte del videojuego y de una forma que el jugador ni siquiera era capaz que no era ni consciente en el momento de estar recibiendo esa narrativa. Todos sus juegos son historias, a mayor o menor nivel, y no es hasta el final de la experiencia que el jugador no era consciente de acabar, de haber jugado esa historia, de haber vivido esa historia. Entonces, ese añadido de la narrativa al mundo digital, para él fue una revolución absolutamente, y por eso considera que sería su segunda influencia más importante dentro del mundo de la creación. Okay, so I'm a game designer. Yep. So number 3 is I'm going to cheat. Okay. Because number 3 is actually 2 people. All right. Okay. When you are in game design, you have to learn how to bend the rules. So it's 2 people, but for similar reasons. Right. That would be Sid Sackson, the designer of I'm the Boss, Acquire, Can't Stop, Bizarre, and the second one in the same category is Wolfgang Kramer. Okay. Who's the designer of El Grande, Hornoxen, Drunter and Drüber, he designed. Anyway, so Sid Sackson, both of those I consider to be the godfathers of a very specific type of design. Okay. Sid Sackson is, he invented almost every game mechanic that is used in games today that we don't even realize had to be invented. So he's amazing, and he's a fan. He's first and foremost a fan. He had one of the largest game collections in the world. Wow. He traveled to, I think it was like 100 different countries just to go play games in those countries, and added to his game collection. He also wrote a gamut of games, which came from that collection. So he was the one who reminds me every day that in order to design, you must be a fan. Okay, ya let's do that one. Ok, entonces bueno, pues efectivamente, dice que esta tercera respuesta es un poco tramposa. Dice que como diseñador de juegos tienes que saber torcer un poquito las reglas, entonces bueno, dice que ha hecho eso en este caso, y que en este caso la tercera influencia serían 2 autores, ¿vale? Por un lado sería Sid Sackson, creador, bueno, de una larga lista de juegos, sobre todo porque sin saberlo los jugadores, este tío inventó la mayor parte de mecánicas que conocemos a día de hoy, de un tipo muy específico de juego, es cierto, pero realmente fue el que inventó este tipo de juego tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, claro, lo que para él representa eso es esa necesidad de ir más allá, de ir un paso más allá siempre. Además, comenta que es
absoluto aficionado a los juegos de mesa, al punto de ser una de las colecciones de juegos de mesa más grandes del planeta. Ha llegado a viajar a más de 100 países exclusivamente para jugar a los juegos locales del país. Entonces, claro, para él lo que eso demuestra es que si quieres hacer buenos juegos de mesa, tú tienes que amar y disfrutar de los juegos de mesa como cualquier jugador, porque eso es lo que va a hacer que tus diseños sean buenos, ¿no? And Wolfgang Kramer, he designed many of my favorite games, modern games, and he also invented almost every modern mechanic that hardcore designers take for granted today, like area control, simultaneous turn selection. Like he designed games when there was no such thing, right. And so he brought it to full fruit. And most of the games that he invented, he was the first mover, but he was also, those games stand up today, right, as masterpieces, even with people like me just standing on his shoulders and making games around that. Claro. Entonces, bueno, el segundo sería Wolfgang Kramer, un poco por lo mismo, porque de nuevo es el creador, bueno, por un lado de muchos de los juegos favoritos de Eric, entonces eso evidentemente pues siempre ayuda, pero por otro lado, de nuevo, es el creador, es el inventor de muchas de las mecánicas que los diseñadores de juegos a día de hoy damos por hechas, sobre todo las mecánicas más duras, como control de áreas, en fin, un montón de mecánicas de aquella época que este tío las inventó cuando no existían los juegos de mesa al nivel tal cual los conocemos a día de hoy. Y no solamente eso, realmente, o sea, no solamente lo inventa, sino que lo lleva a otro nivel y hace que, bueno, pues efectivamente le da una complejidad a los juegos que no existía hasta ese momento, y eso es un poco lo que él sobre todo admira de Wolfgang Kramer, ¿no? Al punto de que esos juegos siguen siendo vigentes, muchos de ellos a día de hoy, a pesar de que autores como el mismo Eric se apoyen los hombros de Wolfgang Kramer para poder hacer sus desarrollos, y aún así siguen siendo juegos que ahí te puedes sentar, jugar y te lo vas a pasar bien como el primer día, vaya, ¿no? Entonces eso tiene mérito. I thought of 10 more, but it's not. Okay, ya, bueno. A bad question. Ok, una mala. Okay. Si le dieran la oportunidad de volver a diseñar o rediseñar uno de tus juegos, ¿cuál sería? Okay, interesting. Okay, if you had the chance to repair, fix, or redesign one of your own games, which one would it be? Oh, easy. And why? Okay, and why? Yeah. And why? Yeah. All right. So, I'm sorry. No, a long time ago. I think it was in 2005. I think I designed a board game along with the co-designer Daryl Hardy for Dragon Ball Z. You probably haven't heard of this game because it was out of print very fast. Okay. We designed it in a very, very short time. We didn't get to play test it very much because we were in a rush. And I designed it almost 100% mathematically because I had very little time. Right. But the thing that I regret the most about that game was I didn't really like the show very much. So I made the assumption that the target audience was not going to really care about how good the game was. And it was disrespectful, and I was and I still today, it was 20 years ago, I still regret this today. I would now redesign it from scratch, take the time and really understand what the fans of that show love and what they want out of that game. And I would deliver that to them or die trying. Okay, very nice. Entonces, bueno, comenta que el juego, el que le habría gustado reparar, lo tenía clarísimo. Es un juego de Dragon Ball Z que creó hace 20 años con un codiseñador. Dice, es un juego que probablemente muy pocos de vosotros conozcáis. Lo has estado viendo. Vos lo habéis visto, ¿no? Por lo de las risitas cómplices. Pues es un juego que está descatalogadísimo, agotadísimo, imposible de conseguir. Dice que en aquella época, por un lado, fue un diseño que tuvieron que hacer muy rápido, no tuvieron tiempo para desarrollar las mecánicas, no pudieron testearlo adecuadamente. El diseño fue prácticamente matemático, fue números en una tabla y no tuvieron tiempo de desarrollar adecuadamente la licencia. Y es más, dice que a él tampoco le gustaba especialmente, ni era especialmente seguidor, y dio por hecho que los fans de la serie no iban a esperar una buena mecánica. A día de hoy, 20 años después, dice que todavía se arrepiente, todavía se avergüenza de eso y le gustaría poder coger ese proyecto, rehacerlo, lavarlo la cara y darle a los fans lo que esperan o morir en el intento. Qué buena. We don't have any short answers here. No.
Y bueno, ¿qué juego te gustaría hacer que aún no has hecho? ¿O qué mecánica o qué temática? Okay. Which Nope. is no? Okay, that was the short one. No. Which is the game that you would like to create? A theme or a mechanic or whatever? Which is your dream game? So Still not done. So I'm very lucky in the Uh-huh. sense that I work on exactly what I want to be working on. So whatever my dream is at that time, that's what I make. Okay. So as far as I know, like I have ideas for games that have not been done yet Okay. that I want to do, but the only reason I'm not working on them yet is because I haven't really thought through how to execute. Okay. And unfortunately I can't talk about those Of because course. it's all secret. Okay. But there's really nothing that I'm working on exactly those games right now. Okay, very nice. Entonces, claro, dice que bueno, que afortunadamente él a día de hoy tiene la suerte de que ya está en una posición en la que todos los juegos que hace son los juegos con los que él sueña, ¿no? Al final, después de muchos años de profesión, ha llegado a ese punto donde si él quiere hacer un juego, se puede poner a trabajar con él, lo desarrolla y va muy bien. Dice, pues eso, incluso comentaba, espérate, que se me ha olvidado la segunda parte, ahora lo cortamos, ¿no? Que, No, aquí no se corta. no, vale. Entonces, bueno, pues eso, decía que, vale, sí, perdona. Comentaba también que hay algunas mecánicas, hay algunos juegos que tiene en la cabeza de cosas que no han llegado a salir todavía, pero que no ha tenido tampoco el tiempo o el desarrollo mental como para poder hablar de ellos. Dice que evidentemente son proyectos secretos, entonces tampoco los puede compartir ahora mismo porque serían proyectos futuros, pero que sí que tiene algunas ideas en la cabeza, pero lo dicho, resumiendo básicamente que puede hacer los juegos que quiere y que no tiene espinitas suerte. todavía, exactamente. Vale, Secreto. Sí. de una manera muy rápida, tres, three is the number, Ajá. 3 consejos rápidos para nuevos diseñadores. Nice. Okay, short answer. 3 advice for new designers. 3. Only three. Tres. Tres. Yes, of course, Only magic 3. number. I Yeah. can't Only cheat. three. No, No, ¿cómo se dice? ¿Tenemos las trampas? no cheating. Sí, No cheating, okay. exactly. All right, so I'm going to be cheeky here, okay? Okay, dice que tener morro. The first one, if you only get 3, the first one is ask for infinite advice. Okay, entonces la primera sería, sin indudablemente, pedir consejo. Yeah. Pide It's the first mucho rule. consejo. It's the first rule. If you see a Primera regla. genie in the desert, Claro. what do you wish for? Claro, Okay. pide consejos, exactamente. Exactly. Okay. The second, for new designers, the second one is, this is obvious, but play lots of games, but specifically play games that you don't like with people who love them, Very nice. and also play games that you do like with people that don't like it. Spend a lot of time doing that at as many different games as you can, specifically to get outside of your own perspective and start to see games from the way other people look at them. Very nice. Ok, Muy bueno. sí, muy interesante. Entonces lo que dice como segundo consejo sería, bueno, en la parte obvia del consejo sería juega mucho, Sí. entonces eso yo creo que está claro, pero la parte segunda, que es la parte yo creo más interesante, lo que dice además, juega a juegos que a ti no te gustan, con gente que sí los disfruten, y juega a juegos que a ti te gustan, con gente a lo que no les gusten. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ver cuáles son las partes negativas de ese juego que a ti te gusta y cuáles son las partes positivas de ese juego que a ti no te gusta. Es decir, te va a permitir salirte un poco de tu frame mental, de tu estructura mental, y vas a ver cosas de esos juegos que tú no sabes apreciar. Very good. Very interesting. Okay, the third one I forgot. Okay. Only one, huh? All right, one. only one more? All right. Only one. So there's too many, but I'll pick one, just one. Okay. So for the third one, choosing. Okay. 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 So for the third one is take a game that you any game that you understand very well. Sit down with a group of players that don't know the game. Write down the rules for that game, not earlier, at the same time, while you're sitting with them. So make it a simple game. Okay. Write down the rules for that game. Stop. Give yourself a time limit. Stop. Give them the rules of that game, and make them play that game in Okay. front of you.
Okay. and then take notes of everything that you were wrong about. Okay. There's a good chance that your notes about what you were wrong about will be much longer than the rules that you wrote. Ajá, very interesting. Vale, entonces esto es muy interesante también. Entonces lo que dice es que cojas un juego que conoces muy bien, te sientes con un grupo de jugadores que no haya jugado nunca ese juego y que en 5 minutos delante de ellos escribas las reglas para que ellos aprendan a jugar. Entrégales ese reglamento, siéntate con ellos, déjales que jueguen y toma notas de todo lo que están haciendo mal, de todo lo que... And don't explain anymore. Of course, claro, y no expliques nada más, tú simplemente entrégales esas reglas y ya está. Dice que la probabilidad de que tus notas sean el doble o el triple de largas que el reglamento son casi automático, vamos. Entonces, es una gran experiencia para aprender y es muy, muy útil. Bueno, only 3 minutes to the end. Okay. Only 2 questions. Próximos proyectos, muy rápido. Next projects. What are your next projects? What are my next projects? Right now I'm working on Munchkin Dungeon, the board game with Andrea Carvezio. I'm working on Trudvang Legends, which is a role-playing style board game with some new twists, with Fel Barros and Gelia Megulart internally. And I'm also working on Bloodborne, the board game with Michael Chanel, who I designed Ice and Fire with. Okay. So, entonces, bueno, son 3, ¿vale? Principalmente tenemos, which one was it? I'm sorry, it's late already, I'm a little tired. Munchkin Dungeons. Munchkin Dungeons, okay. The board game. Ya, okay. Pues primero sería el Munchkin de tablero, ¿vale? El Munchkin Dungeon. Munchkin Dungeon, Munchkin Mazmorras, el juego de tablero, que le está diseñando con Andreas Barbie y bueno, pues les llevan un tiempo ya. Es un juego que están bastante ilusionados con él. El Bloodborne, que tenemos la versión de cartas, efectivamente, que está la versión de cartas y que ahora viene... Exactamente. Y el otro no me acuerdo. Y el último, the last one was the Trudvang Legends. Trudvang, yes, based on a role-playing game by Riot Minds. Okay. Entonces, bueno, pues el Trudvang Legends, que básicamente es un juego de mesa inspirado en un juego de rol, que tendrá mucho esa experiencia rolera, ¿vale? Pero juego de mesa, no es... Legendo de Trudvang. Ok, vale, la leyenda de Trudvang, exactamente. And the last, la última, the most important question of the night, la pregunta más importante de todo el mundo, ¿vale? ¿Quién ganaría en una pelea? Who would win the fight? Spider-Man or Batman? Spider-Man or Batman? Oh, Batman, obviously. Batman, obviously. Look, dude, the guy beat Superman. Okay, Would fair Spider-Man enough. beat Superman? Nope. So clearly, game theory teaches if A can beat B and B can C, if A can beat B and C cannot beat A, right? And C cannot beat B, then A obviously can beat C. Absolutely. Dice que claro que, bueno, básicamente entre una pelea de Spider-Man y Batman ganaría indiscutiblemente Batman. ¿Por qué? Porque Batman puede ganar a Superman. Entonces la teoría de juegos es muy clara. Si Spider-Man no puede ganar a Superman y Batman sí puede ganar a Superman, not a chance. Batman tiene que poder ganar a Spider-Man. Así que no tiene posibilidades, vamos. And by the way, I like Spider-Man better than Batman. Y que quede claro que le gusta más Spider-Man que Batman. Pero esto es puramente objetivo. Pero Spider-Man siempre pierde. It's not my preference, it's just the objective truth. Claro, es verdad objetiva, no es una opinión. Sí. Have you played Keyforge from... Keyforge. Keyforge? Sí. Yes? What do you think? What do you think about Keyforge? ¿Qué piensas de Keyforge? I have very complicated opinions on Keyforge, and you probably don't have enough time. Okay. I respect the idea very much. I love that it exists, and it's I think it's going to do great things to expand gaming. I love it when people take chances on new, exciting things. I personally did not enjoy the game with my own taste for various reasons. I don't think it's bad at all. I think it's a great game. It's just not for me. But I respect it to 11. Pues bueno, dice que bueno, primero que su opinión es complicada, ¿vale? Porque por un lado dice que le gusta mucho que este juego haya salido y le alegra un montón que Richard Garfield se haya arriesgado con este producto, que salgan juegos un poquito diferentes al mercado y eso es una cosa que él aplaude y valora un montón.
pero dice que personalmente, por sus gustos, no es porque le parezca un mal juego, pero por sus gustos a él no le ha encajado, simplemente, por razones diversas, pero que bueno, que dicho eso, que a él no le gusta, pero que el juego le parece que está Como a muy mucha bien. otra gente, al final no es necesario todos los mismos juegos, Ahí está. por suerte. Efectivamente. Porque si no, solo habría un diseñador de juegos de mesa. O Ahí tres. está, exactamente. Okay. Bueno, pues yo creo que con esto podemos terminar. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Un verdadero placer, ¿cómo se dice? Un verdadero placer. A real pleasure. A real pleasure. Un placer tenerte aquí en la mazmorra de Pacheco, ya habéis visto. Es una gran persona, sin lugar a dudas, que nos ha cedido su tiempo. También Buster, que ha estado aquí echándonos una mano. Así que gracias a todos, todas y a Chemi por la grabación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Buenas noches. Bye bye.